como psicoanalista del siglo XXI. Nos va a acompañar el maestro David Vázquez, que es uno de los maestros eméritos que tenemos en el centro. Comparto brevemente parte de su experiencia profesional. David es licenciado en psicología por el ITESO, cuenta con una sólida formación en programación neurolingüística y ha sido formado por entrenadores de PNL. Entre ellos se destaca Robert Dills, Tim Halbot, Susie Smith, Teresa Robinson, Steven Andreas, entre otros. Él cuenta con la maestría en programación neurolingüística, también tiene certificaciones en coaching con programación neurolingüística y tiene formación en hipnosis ericksoniana por Jeffrey Sainz. Está certificado como hipnoterapeuta y forma parte de nuestro Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Es el director de la formación en hipnosis clínica. Y sin más palabras, cedo el micrófono para que comparta esta bella experiencia y sea un aprendizaje colectivo para ti que me escuchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, gracias por presentarme. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Me gustaría hacer esto más que una conferencia, una ponencia de mi parte, algo más interactivo, por lo que estoy abierto a escuchar sus preguntas con todo gusto. Y bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría saludar por ahí a algunas personas conocidas que veo. Bienvenidos, qué bueno que están acompañándonos. Pues hoy vamos a hablar de un tema que es la psicología humanista, sobre todo ahora en este nuevo siglo, el siglo XXI. Es importante hablar de la psicología desde esta visión porque cuando hablamos de psicología estamos hablando de muchas teorías y muchas corrientes, y cuando conocemos un psicólogo de pronto podemos encontrarnos con un universo de posibilidades. Entonces vale la pena como ir conociendo cada una de esas diferentes áreas y diferentes visiones que tenemos los psicólogos. Estoy hablando de que en los años 70 aproximadamente nace algo a lo que llamamos la tercera fuerza o la tercera ola. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la tercera ola o la tercera fuerza? Hasta ese momento teníamos la psicología sustentada muy fuerte en dos corrientes, lo que era el psicoanálisis y lo que era el conductismo, ¿no? Y incluso estas dos corrientes parecían estar un poco en pugna. Solo que estas dos corrientes tenían una visión del ser humano y en sí de la psicología muy enfocada a lo que era la persona que tenía algún déficit o algún trastorno, alguien que estaba padeciendo o sufriendo una enfermedad de tipo mental en el caso de la psicología, ¿no? Y entonces, pues hay un movimiento fuerte de varios psicólogos que empiezan a generar una visión distinta. Por eso se le llama la tercera fuerza, porque más allá de lo que era en ese momento el psicoanálisis y el conductismo, se empieza a gestar una nueva teoría y una nueva disciplina, por decirlo de alguna manera, dentro de la psicología, en la que algunos representantes como Abraham Maslow, como Carl Rogers, empiezan a tener una propuesta diferente. Y yo creo que esta propuesta ha sido muy importante porque es la que permite un cambio en todo lo que es la psicología a partir de ese momento. Incluso muchos modelos recientes de la psicología o de las neurociencias, pues están considerando la psicología humanista como parte de esos fundamentos que le sustentan. ¿Por qué es tan importante este cambio? Porque ellos empiezan con una propuesta
de ver al hombre, no al hombre que estaba teniendo una carencia o una enfermedad, sino al hombre que quería autorrealizarse o que podía autorrealizarse. Es decir, empiezan a dar una propuesta de la psicología permitiendo desarrollar habilidades, capacidades que llevaran a la persona a sentirse autorrealizado, a lograr metas, enfocarse, por decirlo de alguna manera, en lo positivo y no en lo negativo. Entonces creo que esa es como la principal visión o parte de la visión que hace que haya como un cambio en lo que era la psicología hasta ese momento, ¿no? Y bueno, ellos empiezan a desarrollar una serie de principios. Vamos a hablar concretamente de 6, que son esos principios que dan el apalancamiento para este cambio en la psicología y que son los que hasta este momento y en la actualidad nos siguen rigiendo, ¿no? Uno de estos principios es considerar al hombre más que la suma de sus partes. Claro, esto ya lo habíamos escuchado con Aristóteles, pero ¿a qué se refiere esto? Se trata de tener una visión del ser humano integral. No podemos separar lo que es la mente del cuerpo, no podemos separar lo que es el ser humano social, el ser humano en familia, el ser humano como individuo. Es un individuo integral. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque empezamos a tener esta visión del hombre, pero un hombre que es parte de un todo, tanto parte de un sistema familiar, como parte de una sociedad, como parte también de un binomio entre su cuerpo y su mente. Y todo ello va a ser complementario y va a poder ser abordado desde la psicología. Entonces, comenzar a ver al ser humano como un todo junto con sus entornos, junto con los sistemas a los que pertenece. Ese sería como uno de los primeros principios que nos aportan, ¿no? Algo súper importante es que el hombre es la esencia del contexto humano. Es decir, en la psicología humanista se ve al hombre como el centro del proceso. Nosotros podríamos pensar, bueno, es que eso es lógico. Podríamos deducirlo que sí, pero hasta entonces no se veía así. Mucho de las aportaciones de Carl Rogers tienen que ver con lo que llamamos o conocemos como el enfoque centrado en la persona. Entonces tenemos que ver a esa persona como la esencia de su contexto. ¿A qué me refiero con este punto? Que tengo que empezar a comprender la visión del mundo de ese hombre como su visión del mundo y como su actuar en el mundo desde cómo él lo ve. Esto es bien interesante porque claro está que todos nosotros podemos tener una visión del mundo, pero si yo como terapeuta o yo como psicólogo abordo el trabajo con una persona desde mi propia visión del mundo, entonces probablemente estoy omitiendo o sesgando información que ese que está ahí frente a mí, que para Carl Rogers obviamente se llamaba el cliente, incluso él cambia el nombre, dejamos de verlo como paciente y empezamos a verlo como cliente. Y entonces empezamos a considerar que él tiene una forma de ver el mundo, una visión filtrada de la realidad a través de sus creencias, a través de sus valores, y que esa es la visión desde la cual yo tengo que abordar a ese cliente en su contexto, ¿no? Entonces, entendiendo este segundo principio, es otro cambio muy interesante que empieza a tener la psicología en ese momento, donde podemos comenzar a ver
que cada ser humano puede tener una visión diferente del mundo y que tenemos que abordar las situaciones y las problemáticas que nos presente o nos proponga desde esa visión, ¿no? Otro de los principios que nos propone también la psicología humanista es el hecho de que el hombre vive de una forma consciente. Es decir, desde su visión del mundo genera una conciencia de lo que es el mundo. ¿Qué implica esto? Pues implica muchas cosas. La primera implicación que podemos considerar ahí es que al ser consciente puede ser responsable. Es decir, él puede hacerse cargo de sí mismo, puede ser responsable. E incluso ante los desafíos que la vida le presenta, él puede tomar conciencia y hacerse cargo. Esto es trascendental porque, por ejemplo, en el modelo de trabajo de la psicoterapia, ahí vamos a empezar a tener un cambio fundamental, donde el que va a ser responsable de hacer los cambios en su vida, responsable de actuar de forma diferente, va a ser precisamente esa persona, ese cliente, no quien esté conduciendo la psicoterapia, no quien esté trabajando con él o abordando desde el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, si te fijan, a lo mejor muchos de estos conceptos ahorita a nosotros ya nos pueden parecer muy familiares, pero en el momento que la psicología humanista surge, estos principios son los que empiezan a dar un giro a la forma que se tenía de ver al paciente, porque se lo veía como un paciente, no como un cliente, a la forma que se tenía de ver la psicología y la psicoterapia y cómo se debía llevar a cabo. El cuarto principio que aborda la psicología humanista es el hecho de que el hombre tiene la capacidad y se encuentra en la situación de elegir. Es decir, toma sus decisiones, elige, ¿no? Y esto nos remite nuevamente al ser responsable de su destino, ser responsable de sus cambios. Antes de esto, había que dirigirlo, había que decirle qué hacer o qué no hacer. Pero desde esta visión, por eso también se le conoce en esta parte al modelo de Carl Rogers, el del enfoque centrado en la persona, es vamos a poner en primer lugar a la persona para que desarrolle o haga uso de esta capacidad que tiene de elegir. Y desde este sentido, la psicología humanista va a ser un modelo menos directivo o no directivo y va a permitir enfocarnos en desarrollar las habilidades y las capacidades para que sea la propia persona quien pueda tomar ese tipo de decisiones, las que les van a impactar obviamente en su vida, las que le van a permitir avanzar, ¿no? Entonces, el cuarto principio sería el considerar que la persona, el cliente, tiene esta capacidad de elegir y se encuentra en situación de elegir. Hay otro punto que no es menos importante, el quinto, quizás que está tomado un poco más de Viktor Frankl, quien es otro de los pilares de la psicología humanista, que nos dice el hombre es un ser orientado hacia meta. Esto también va a dar un toque muy importante al trabajo y al desarrollo de la psicología, porque nos va a permitir movernos en el sentido de que el cliente, el paciente o la persona que está con nosotros va a estar buscando lograr algo, va a estar orientado a obtener una meta, a alcanzar una meta. Y desde ese sentido, entonces,
el trabajo en la psicología humanista va a consistir en enfocarnos a ayudarle a establecer sus metas, a clarificarlas, a replanteárselas y obviamente a hacer los cambios en sus hábitos, en sus conductas, en sus patrones de comportamiento, lo que sea, que le lleven a lograr esas metas. En este punto de que el hombre está orientado hacia una meta, pues también hay toda una implicación, lo que en su momento aporta Abraham Maslow, que conocemos como la pirámide de las necesidades, y donde él nos plantea que existe como una pirámide escalonada de necesidades que cuando vamos cubriendo unas, entonces pasamos a otras necesidades. Y pone como en la parte más alta de la pirámide lo que se conocen como las necesidades de autorrealización. Finalmente, cualquier persona con la que pudiéramos trabajar estaría buscando llegar al punto de lograr su autorrealización. A veces no estamos teniendo como esa visión tan concreta en la autorrealización porque estamos enfocados en necesidades más básicas, ¿no? Pero una vez que las vamos resolviendo o cubriendo, entonces la persona va avanzando hacia otro tipo de necesidades, pero siempre se va a mantener enfocado hacia una meta, ¿no? Y el sexto principio nos dice, el hombre no es solo un ser. Este principio pudiera sonar un poco extraño, pero bueno, tiene una base muy concreta existencialista, ¿no? El hombre no es solo un ser, el hombre es un ser y está en un contexto, está en un lugar, tiene ciertas circunstancias y esto también va a ser parte de su realidad. Entonces, nos permite considerar a la persona desde este enfoque, desde esta manera, y también es lo que abre una puerta muy grande en la psicología a todos los enfoques de terapia familiar sistémica, todos los enfoques que consideran al hombre como parte de sistemas más grandes, ¿no? Esos son los 6 principios en los que se basa la psicología humanista. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, bienvenida. Y si no, pues continuamos. La pueden escribir en el chat con todo gusto, ¿no? No, nadie a la 1, nadie a la 2. O no, sí, no veo el chat, ya lo veo. Ok, bueno, si no hay preguntas, continuamos. Otra parte súper importante del enfoque de la psicología humanista son algunas de las aportaciones que ésta tiene respecto a lo que es la relación interpersonal. Mucho del trabajo en la psicología humanista lo vamos a estar centrando en la relación que se genera entre lo que sería el psicólogo y el cliente, y esta relación va a ser el soporte clave para la terapia. Es decir, más que centrarnos, por ejemplo, en medicamentos o en algún tipo de cambios conductuales, como lo hace la psicología conductista, el centro o el corazón de lo que sería el trabajo dentro de la psicología humanista es cómo construimos la relación con el cliente y cómo la mantenemos. Hay ciertos puntos que van a ser súper importantes
para la creación de la relación dentro de la psicología humanista y que van a ser soporte básico para lo que nosotros llamaríamos el proceso terapéutico desde el punto de vista humanista. El primer punto es el que llamamos congruencia. La congruencia podríamos definirla como Carl Rogers la definía, como la coincidencia con uno mismo. Es decir, que lo que yo hago o digo sea realmente coincidente con lo que soy. Creo que muchos de ustedes habrán escuchado una historia por ahí que le atribuyen a Gandhi. Realmente no sé si sea de él, pero así la escuché y así se las comparto, ¿no? Que hay una mujer que lleva a su hijo caminando una larga distancia a ver a Gandhi. Su hijo era un ferviente admirador de Gandhi y su hijo estaba comiendo demasiada azúcar y su mamá quería que dejara de comer azúcar. Y entonces, pues emprende este viaje que le lleva varios días para llegar hasta donde Gandhi se encontraba. Y entonces, cuando se encuentra ante él, ella le pide que hable con su hijo, que ella sabe que su hijo lo admira y que si él le dice que no debería comer mucha azúcar, entonces su hijo va a cambiar y va a dejar de comer tanta azúcar. Entonces Gandhi le dice que está bien, que él va a hablar con su hijo, pero que lo traiga una semana después. La señora en ese momento no comprende por qué, pero bueno, se regresa y a la siguiente semana vuelve a emprender ese viaje, que era un viaje demasiado largo y tortuoso, y finalmente llega nuevamente con Gandhi. Cuando está ahí, Gandhi se acerca a hablar con el chico y le dice, no debes estar comiendo tanta azúcar. Y es todo lo que le dice. La señora entonces se queda un momento pasmada y le dice, bueno, si esto es lo que iba a decirle, ¿por qué no se lo dijo la vez pasada que venimos a verlo? Y entonces Gandhi se sonríe y le dice, bueno, usted no comprende, pero cuando usted vino a verme, yo estaba consumiendo mucha azúcar. ¿Qué significa esto? Que él no podía decírselo al niño con toda la congruencia que esto implicaba. Y entonces esto implicó que él primero tuviera que hacer el cambio para podérselo decir con toda esa congruencia. Entonces, en la relación de trabajo terapéutico desde la psicología humanista, uno de los primeros elementos al crear este vínculo es que va a ser un vínculo congruente, donde yo pueda presentarme como soy, de manera congruente, y que las cosas que yo aporte o no aporte a la relación sean reales. El segundo punto tiene que ver con otro elemento que, bueno, ahora ya está muy culturizado, pero que cuando inicia la psicología humanista es una propuesta que revoluciona a la psicología, es la empatía. Claro está que hay muchas definiciones de empatía y hay muchas formas de decirlo, pero creo que la mejor forma de definirla sería poder comprender los sentimientos del cliente. No se requiere estar de acuerdo con ellos, no se requiere validarlos, no se requiere juzgarlos, no se requiere pensar igual que él. Se requiere comprender cómo son esos sentimientos. Muchas veces confundimos empatía con simpatía. Creo que hay una diferencia muy concreta. En la simpatía, prácticamente yo estaría sintiendo lo mismo que él. En la empatía, no estoy sintiendo lo mismo que él,
pero estoy comprendiendo o entendiendo qué es lo que son los sentimientos del cliente y poder entender cómo el cliente actúa desde ellos y los dimensiona desde ellos, ¿no? Y el tercer punto, que creo que ha sido otra de las grandes aportaciones de la psicología humanista, tiene que ver con lo que sería la valoración y la aceptación incondicional. Y esto significa respetar al otro solo por el hecho de ser persona. Aunque no comulguemos con sus ideas o con sus comportamientos, valoramos y aceptamos al otro de manera incondicional. Y a veces este es un punto donde algunos de los psicólogos podemos que esforzarnos un poco a comprenderlos y actuar desde él. Porque hemos muchas veces aprendido o sido entrenados en que para valorar algo o para aceptar algo, ese algo debe estar de acuerdo a nuestros valores, debe estar de acuerdo a lo que nosotros consideramos como bueno o como malo. Y en este punto, la psicología humanista nos dice la valoración y la aceptación debe ser incondicional. Respetar a la persona tan solo por el hecho de ser persona, independientemente de sus ideas o sus comportamientos. Si nosotros podemos aplicar estos tres elementos, congruencia, empatía y la aceptación y valorización incondicional, estaríamos pudiendo crear una relación que va a ser la base del cambio, la base de un proceso terapéutico desde la psicología humanista. Congruencia, empatía y la aceptación incondicional. Esto nos va a permitir crear esa relación interpersonal efectiva desde donde se va a dar el proceso de cambio. Por supuesto que hay algunos otros elementos que la psicología humanista aporta que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el método conversacional no directivo, ¿sí? El que la conversación y la relación terapéutica esté centrada en el otro y no en mí, también van a ser elementos fundamentales para que podamos tener esa relación terapéutica efectiva. No sé si hay preguntas o dudas hasta aquí sobre estos elementos. Las pueden hacer en el chat y con todo gusto las contestamos. Sí, hay una pregunta de Bielka, déjame revisarla. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología humanista y la clínica? Ok, muy bien. Muchas gracias, Bielka. Mira, la psicología clínica como tal se refiere a la psicología que utilizamos o aplicamos en un contexto clínico. Puedes llamarle psicoterapia, puedes llamarle en un hospital psiquiátrico, puedes llamar en acompañamientos oncológicos, cualquier tipo de procedimiento que tenga que ver con la salud. Ahora, la psicología humanista puede utilizarse dentro de la psicología clínica, sí, mas no exclusivamente. Creo que una cuestión fundamental en la psicología humanista es que como se orienta a ayudar al ser humano a desarrollarse y autorrealizarse, puedes tener muchas aplicaciones también fuera de la clínica.
modelos que ahora se utilizan mucho, como el coaching, por ejemplo, como algunos modelos de team builder, pues están utilizando elementos de la psicología humanista y no es un contexto clínico, ¿no? Entonces, de la misma forma, hay otras escuelas de psicología, igual psicoanálisis, igual conductismo, que se pueden utilizar dentro del contexto clínico y fuera de él, ¿no? Pero, por ejemplo, en la psicología organizacional, estaríamos hablando de psicología aplicada a las organizaciones, pudieras utilizar elementos tanto de la psicología humanista como de la cognitivo-conductual, como de la conductista, como del psicoanálisis. O sea, son corrientes psicológicas y pueden estar dentro o fuera de la psicología clínica. ¿Me ayudas a leer la siguiente pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la psicología positiva? ¿Tiene algo de humanista? Creo que hay una antes, pero Sí, cierto. La psicología humanista está llamada a ser una moda más o trascenderá sobre todo en nuestro país. ok. Bueno, yo creo que ya trascendió. O sea, algo que me gusta de la psicología humanista es que no es algo que de pronto se puso de moda, ¿sí? Como algunas corrientes pudieran de pronto ponerse de moda. Realmente la psicología humanista se gesta a finales de los 60 y en los años 70 y permea muchas escuelas psicológicas, incluso algunas de las que actualmente están en boga, y llegó para quedarse. O sea, no es algo que podamos decir una moda, por decirlo así, sino creo que es dentro de la psicología literal la tercera fuerza, es decir, una de las corrientes de la psicología que más ha permeado a toda la psicología y que creo que llegó para quedarse, ¿no? Y respecto a la siguiente, mi opinión sobre la psicología positiva, híjole, no sé si darla, pero bueno, voy a dar mi opinión. Me gusta la psicología positiva, creo que funciona. Creo que tiene sus orígenes, por supuesto, en la psicología humanista. Hay un aspecto que me hace un poquito de ruido que tiene que ver con el hecho de que algo que decía alguien a quien yo admiro mucho, el doctor Milton Erickson, que cada que había un nuevo presidente de la APA, la Asociación Americana de Psicología, suele cambiar de presidente después de cierto periodo, decía Erickson, pareciera que quiere dejarle su apellido a una nueva corriente psicológica. Y entonces, pues nos vamos a encontrar que cada que hay un nuevo presidente de la APA surge una nueva corriente psicológica, ¿no? Y eso sucedió con la psicología positiva. No porque no sea algo bueno, creo que es algo muy bueno y muy positivo, pero no creo que sea una revolución como lo fue la psicología humanista en su momento. Creo que más bien adopta o toma esos elementos y los operacionaliza como en cosas muy prácticas. Técnicamente hablando, yo no la bautizaría como una nueva corriente de la psicología positiva, ¿me explico? Creo que es una aplicación más. Pero bueno, si me escuchan los que son de la psicología positiva, me van a crucificar, pero pues lo bueno es que estamos por Zoom y no creo que me alcancen. La siguiente pregunta. ¿Aplicarías en psicoanálisis la psicología humanista? Bueno, esta pregunta es un poco capciosa porque psicoanálisis es una corriente distinta de la psicología humanista y el psicoanálisis ha tenido su propia evolución incluso fuera de la psicología, ¿sí? Digámoslo así, el psicoanálisis
es el padre de la psicología de alguna manera, pero ha seguido evolucionando incluso paralelamente a la psicología. Ahora, va a haber psicoanalistas puros que dicen, nosotros no tenemos que ver nada con psicología, somos psicoanalistas. Y va a haber otros enfoques dentro del mismo psicoanálisis que por supuesto que abordan y se enriquecen con muchos elementos. Yo te diría, si estás hablándome de un psicoanálisis lacaniano, de Lacan, sí, por supuesto que vas a poder utilizar psicología humanista dentro de ese psicoanálisis. Si me estás hablando de psicoanálisis puro, pues no, sería casi como una aberración y también nos crucificarían, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta tenemos por ahí? Aprovechen ahora, ¿no? Nadie a la una, nadie a la dos. No, serían todas, David. Ok, bueno, entonces, por supuesto, en el Centro Mexicano de PNL tenemos nuestra propia propuesta de psicología humanista, que por supuesto no vayan a pensar que está fuera del modelo de la psicología, sino que lo que queremos hacer es tomar este modelo y hacer aplicaciones de vanguardia donde podamos aprender y desarrollar personas empapadas en este modelo, ¿no? ¿Qué buscamos? Obviamente, intervenir a través de nuestros egresados y de la gente que se forme aquí, pues en las problemáticas actuales que se están viviendo en México, integrando elementos como las neurociencias y cómo se hace su aplicación a la salud mental, trabajando en lo que serían los procesos de intervención psicológica efectivos, respaldados por modelos de actualidad como la PNL, como las neurociencias, como otros modelos. Y como parte de este desarrollo que nos va a permitir llevar a estos egresados a un campo de trabajo efectivo, pues también se está incorporando el hecho de llevar proceso personal dentro del estudio, ¿sí? De manera que podamos tener este elemento del que hablábamos de la congruencia, pues se trata de trabajar en nosotros mismos, estar impulsando nuestro propio cambio, nuestro desarrollo. Y entonces, a lo largo de los aprendizajes que van teniendo dentro de la escuela, están participando en procesos grupales que les permiten desarrollar estos cambios a nivel personal, ¿no? También se integran elementos muy importantes en procesos de comunicación, algunos de ellos derivados de la PNL, en lo cual pues el Centro Mexicano de PNL es pionero en México y tiene 35 años de experiencia. Por ahí próximamente recibirán noticias de un evento para esto, pero ya pueden ver que empezamos nuestros festejos de los 35 años. Trabajamos mucho con el desarrollo de la autoestima, con cómo ayudar a la persona a enfocarse al logro de metas, con cómo lograr estas metas enfocadas hacia la autorrealización, el trabajo con modelos como la intervención de crisis, el trabajo con hipnosis, en fin, creo que se ha hecho una amalgama en un crisol muy sólido para poder trabajar todo lo que converge dentro de la psicología humanista y muchas de las disciplinas que se han derivado de ella y que son las que se encuentran en boga en la actualidad para desarrollar un programa que permita tener una educación sólida desde la cual podamos movernos y trabajar en un contexto como el que México está viviendo ahora, ¿no?
por supuesto, todo esto pues acompañado por profesores expertos en el área, algunos con doctorados, otros con maestría, abriendo algunas líneas de investigación de corte científico, pero también humanista. Entonces, creo que la intención con esta licenciatura es formar jóvenes que podamos llevar este modelo de esta tercera fuerza de la psicología de una manera efectiva a aplicarlo en nuestros contextos, ¿no? Por ahí hay otra pregunta. No sé si la quieres leer, por favor, Omar. Claro, con mucho gusto. ¿Existe relación entre la psicología humanista y el mindfulness? Híjole, mira, directa no, pero indirecta sí. Lo que pasa es que, bueno, el mindfulness es como todo un movimiento que lo que busca es traer algunas técnicas como la meditación que se utilizan en Medio Oriente y occidentalizarlas, adaptarlas como a nuestros contextos occidentales. Desde ese sentido, pues viene como una línea muy diferente a la psicología humanista. Pero el movimiento que da origen a la psicología humanista precisamente es un movimiento que incluye el existencialismo, que se da justo en un movimiento cultural que surge principalmente acá en Estados Unidos, donde se empiezan a integrar el existencialismo y algunas otras corrientes que están permeadas de esos elementos que también vienen de Medio Oriente y se integran a la psicología. Entonces, si tú dices, ¿existe relación directa? No, o sea, el mindfulness viene directamente de una evolución de un modelo, tratando de adaptar técnicas de meditación y otras técnicas de Medio Oriente al occidente. Pero cuando surge la psicología humanista, también se integran muchas cosas a través del existencialismo que vienen de Medio Oriente a la psicología. Entonces, sí hay una parte como de paralelismo ahí, pero literal el mindfulness surge mucho después y no tendría nada que ver, ¿no? Ujú. Y hasta este momento la última pregunta, David. Muy bien. Bueno, pues estamos en el tiempo que me habían pedido. No sé, Omar, si hay algo más o si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, Bielka nos comenta, si ya hice la maestría en PNL, certificación en hipnosis y tengo conocimientos de coaching, ¿me ayudaría a estudiar la licenciatura? ¿Tiene cosas diferentes? Bueno, yo creo que sí tiene cosas diferentes. Obviamente creo que tienes un camino amplio ya recorrido. Eh, creo que tienes muchas herramientas. Más sin embargo, estamos hablando de que acá se trabaja todo el proceso directamente desde el enfoque de psicología y lo que sería tu propio autodesarrollo, ¿no? Entonces, sí hay cosas diferentes. Creo que la pregunta aquí tendrías que irla dilucidando hacia tu meta, ¿no? O sea, ¿qué busco yo? ¿Sí? ¿Hacia dónde me dirijo? Y desde ahí podrías responderte si requieres o no una licenciatura en psicología, ¿no? Es claro, por ejemplo, que en algunos lugares, dependiendo de las cosas a las que vamos a dedicarnos o que queremos hacernos, además de los conocimientos de la licenciatura, bueno, la legalidad, la certeza, el tener un título y una cédula es necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú, vamos a suponer, quisieras entrar a trabajar en un hospital,
probablemente sí es algo que te pedirían independientemente de los conocimientos, ¿no? Entonces creo que la respuesta te la puedes dar desde, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi proyecto de vida y cuál es mi proyecto laboral? Y desde ahí veré si tiene esto cabida o no la tiene, ¿verdad? Sí. Gracias, Bielka. Dice René, expresa la pregunta, ¿quién soy y a dónde voy? Y le te faltó la tercera. Creo que hay un libro por ahí que tiene Jorge Bucay que trae, se llama precisamente Las tres preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y la tercera sería, ¿ontoy? Ok. ¿Ontoy, no? Claro. Muy bien, muchas gracias, René. Y un último comentario, te agradece Bielka y a CMPNL por volver a compartirte, pues compartir esta experiencia contigo, David. No, Un lujo muchas tener- gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Bienvenidos siempre que podamos. Ojalá que estemos ya retomando las conferencias y que nos sigan invitando porque siempre es grato verlos, compartir, aunque sea en la distancia, ¿no? Muchas gracias, David, y con mucho cariño agradecemos tu espacio que nos estás escuchando. Esperemos seguir compartiendo este espacio para ti y agradecerte, David, profundamente que nos hayas abierto tu espacio, tu tiempo para compartir lo que más te gusta, que es el saber. Muchas gracias y seguimos Gracias a en ustedes por contacto. invitarme. Gracias a todos por estar aquí. Un gusto verlos. Nos vemos, Julieta, Bielka. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, maestro. Saludos, María Eugenia. Gusto de verte.